Bienvenidos. Hoy vamos a viajar en el tiempo para explorar la historia de una idea que, literalmente, partió el mundo en dos. Y todo arranca con una pregunta que lleva siglos resonando. ¿Cómo puede una persona ser considerada justa ante un Dios que es perfecto? Fijaos en esta pregunta. Es potentísima. De hecho, fue la pregunta que atormentó a un monje del siglo XVI, un tal Martín Lutero. Y bueno, su búsqueda casi desesperada de una respuesta es, precisamente, el corazón de la historia que vamos a contar hoy. Para entender bien todo este lío, tenemos que empezar por la palabra clave justificar. Si nos vamos a su origen en latín, justificare, encontramos una pista que lo cambia todo. Literalmente significa hacer justo. Quedaos con ese verbo, hacer, porque es fundamental para todo lo que sigue. Vale, antes de que llegara Lutero y la Reforma en el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana ya tenía una respuesta. Y era una respuesta muy bien estructurada. Curiosamente, todo su sistema se apoyaba en una idea que venía de la filosofía griega, de Aristóteles nada menos, el concepto de la causa instrumental. A ver, ¿qué es esto de la causa instrumental? Es más sencillo de lo que parece. Pensemos en un escultor. Sus herramientas, el martillo, el cincel, esos son los instrumentos que usa para crear la estatua. Son su causa instrumental. Pues bien, de un modo parecido, la Iglesia definió cuál era el instrumento espiritual que Dios usaba para hacer justa a una persona. Y ese instrumento, para la Iglesia de Roma, era el bautismo. La idea era que, a través del sacramento del bautismo, la persona recibía lo que se llamaba una infusión de gracia. Es como si la justicia de Dios se derramara dentro de la persona, capacitándola para poder llegar a ser justa. Pero ojo, que el bautismo era solo el pistoletazo de salida. No era y ya está, todo hecho, no. Era el comienzo de un largo proceso de cooperación. La persona tenía que colaborar activamente con esa gracia recibida, haciendo buenas obras y, muy importante, evitando los pecados más graves para mantenerse en lo que se conocía como un estado de gracia. Claro, aquí surge la pregunta del millón. ¿Y qué pasaba si alguien, estando en ese estado de gracia, cometía un pecado grave, un pecado mortal? ¿Lo perdía todo? Bueno, pues para eso estaba la siguiente pieza clave del sistema, el sacramento de la penitencia. Si una persona, por así decirlo, caía de la gracia, tenía que pasar por un proceso bastante riguroso para poder recuperarla. Como vemos, aquí el camino incluía confesarse con un sacerdote, hacer actos de contrición para demostrar que de verdad había arrepentimiento, recibir la absolución y, por último, y esto es clave, realizar obras de satisfacción para pagar la deuda que quedaba por el pecado cometido. Pues fue precisamente este sistema tan complejo de méritos, obras y penitencias, y sobre todo la venta de indulgencias, que prometían reducir esa pena del pecado, lo que empezó a carcomer por dentro a nuestro monje, a Martín Lutero, y su cuestionamiento profundo de todo esto acabó desatando una auténtica revolución teológica. Y la propuesta de Lutero fue demoledora por su simplicidad. Lo que hizo fue cambiar por completo la causa instrumental. Dijo, el instrumento no es un sacramento que administra la Iglesia, como el bautismo. No, es algo mucho más personal e interno. Es simplemente la fe. Sola fide. Solo la fe. Nada más. ¿Y en qué se basaba esta idea tan radical? Pues en un concepto teológico que lo ponía todo patas arriba, la doble imputación. Imaginémoslo como un gran intercambio divino. Por un lado, todo el pecado del creyente es transferido, es imputado a Cristo en la cruz. Y por otro, la justicia perfecta de Cristo es transferida, es acreditada en la cuenta del creyente. Y esto nos lleva a una de las frases más famosas de Lutero: simul justus et peccator, es decir, al mismo tiempo, justo y pecador. ¿Qué significa esto? Pues que, a los ojos de Dios, un creyente es declarado legalmente justo por lo que Cristo hizo, aunque en su vida diaria siga siendo una persona imperfecta que lucha contra el pecado. Ahora bien, para los reformadores, esto de la fe sola no era una fe ciega o un sentimiento vago, para nada. Era una confianza muy concreta y estructurada en tres partes. Primero, la notitia, o sea, conocer la información, el contenido del Evangelio. Segundo, el assensus, que es el acuerdo intelectual, estar convencido de que eso es verdad. Y tercero, y más importante, la fiducia, la confianza personal, la dependencia del corazón en Cristo. Entonces, si lo resumimos todo, como vemos en esta tabla, lo que tenemos sobre la mesa son dos caminos radicalmente diferentes. El instrumento es distinto, la forma de entender la justicia es opuesta, una es infundida y la otra imputada, y, quizá lo más importante, el resultado para la persona es totalmente diferente en cuanto a la certeza de su salvación. Y podríamos pensar que la historia se acabó aquí, en el siglo XVI, con estas dos posturas enfrentadas. Pero nada más lejos de la realidad.
En las últimas décadas, el debate ha vuelto con una fuerza increíble. Un grupo de académicos ha lanzado lo que se llama la nueva perspectiva sobre Pablo, que básicamente nos obliga a todos a volver a los textos originales y a preguntarnos, oye, ¿y si los reformadores no entendieron del todo bien lo que Pablo quería decir? Este debate moderno se suele personificar en dos grandes teólogos, John Piper, que defiende la visión, digamos, tradicional o reformada, y N.T. Wright, uno de los grandes defensores de esta nueva perspectiva. Y fíjate qué interesante, la discusión arranca desde el principio. ¿Cuál es el problema de fondo que la justificación viene a solucionar? Y uno de los puntos más calientes del debate gira en torno a una frase de Pablo, las obras de la ley. Para la visión tradicional de Piper, esa frase se refiere a cualquier intento de ganarse el favor de Dios por méritos propios, por esfuerzo moral. Pero para la nueva perspectiva de Wright no se refiere a eso, sino a los marcadores de identidad judía, la circuncisión, las leyes de comida, el sábado, que funcionaban como barreras para separar a judíos y no judíos. Esta diferencia de enfoque es tan grande que llega a cambiar la propia definición de lo que es el Evangelio. Para la visión tradicional, es la buena noticia de cómo una persona puede salvarse. Para la nueva perspectiva, es más bien el anuncio público, casi político, de que Jesús es el verdadero Rey del mundo, coronado a través de su muerte y resurrección. Pero aquí viene lo más fascinante de todo. A pesar de estas diferencias tan profundas, resulta que ambas posturas llegan a un punto de encuentro sorprendente, la idea de una justificación futura. Tanto Piper como Wright están de acuerdo en que habrá un juicio final y que ese juicio será según las obras. Pero cuidado, no porque las obras nos salven, sino porque son la evidencia, la prueba del algodón de que la fe de una persona ha sido genuina. Y esto nos lleva, ahora sí, al final de nuestro recorrido, porque este debate de siglos sobre culpa, gracia y justicia no es ni mucho menos un simple ejercicio intelectual para teólogos. La respuesta que cada uno da a esa pregunta inicial, ¿cómo ser justo ante Dios?, tiene implicaciones enormes y muy prácticas en cómo nos vemos a nosotros mismos, en cómo nos relacionamos con los demás y, en definitiva, en cuál creemos que es nuestro lugar en el mundo.